Insólito mensaje de Cuauhtémoc Blanco en tercer informe. No pactamos con la delincuencia. Polémica por la DEA y FBI en Quintana Roo. No podemos permitir que se viole nuestra soberanía. Y enfrentaron al ejército en Tepalcatepec. Bienvenidos al Caporal del 30 de enero. Comenzamos. ¿Cómo se truenan las amígdalas? Esto es lo que recomienda Emanuel Reyes, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Salud. Aclaro, no estoy promoviendo tratamiento alguno, sino exponiendo las recomendaciones del diputado morenista, quien, por cierto, ha comenzado a recibir críticas de médicos por estas recomendaciones. ¿Quieres saber cómo se truenan las anginas? Me duelen las anginas. Ah, caray, faltaba más. Este remedio ancestral me lo enseñó mi bisabuela. Diputado, eso es un milagro. Muchas gracias de verdad. Me han comenzado a llegar los clientes. Además quita el dolor de cabeza, elimina el estrés. La técnica es doblar la oreja y debe tronar. ¿Funcionó? Sí funciona. Ha funcionado. ¿Recuerdas al magistrado Billetes? Él es José Luis Vargas, nombrado magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el gobierno de López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera le pidió que fueran congeladas sus cuentas tras detectar que cuadruplicó sus ingresos en solo 4 años. Movimientos irregulares detectados por 14 millones de pesos. Pero el magistrado Billetes asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la investigación quedó congelada. En febrero del 2020, la UIF presentó una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero. Poco a poco comenzó a ser acusado el magistrado Billetes de favorecer a Morena y al gobierno federal en sus resoluciones y comenzó a ser acusado de favorecerlo para evitar ser investigado. Apoyó resolver que el presidente hable de temas electorales en las conferencias matutinas, votó en contra del registro a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, permitió que se posponga indefinidamente la revisión del video de Pío López Obrador recibiendo dinero y defendió, por ejemplo, la candidatura de Salgado Macedonio. Pero las presiones en su contra por parte de sus compañeros fueron tantas que fue removido de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque siguió siendo magistrado. Sorpresivamente, la Fiscalía General de la República de Gertz Manero decidió no ejercer acción penal en su contra, y ahí quedó el asunto. Pero la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, impugnó. El 30 de julio, un juez revocó la resolución para reactivar la investigación por presunto lavado de dinero por 36.5 millones de pesos. En las últimas horas, ahora nos hemos enterado que el magistrado consiguió que echaran abajo la orden judicial. Según el fallo, se decidió archivar ya finalmente la investigación por falta de evidencia de enriquecimiento ilícito y por no afectar el patrimonio de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que considera que esta unidad, la UIF, no tiene facultad para litigar la decisión de la Fiscalía. La UIF todavía tiene una última posibilidad de solicitar una revisión. Además, se incorporarán 3 partidos políticos nuevos a la contienda, por lo que serán 10 organizaciones las participantes y que confirma que en México se respeta el principio que suban, por favor. Una disculpa. Este 29 de enero, los senadores de Morena reiniciaron los trabajos en la Cámara, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, como invitado. Allí celebraron la disolución de la comisión especial creada para investigar los presuntos casos de persecución política en el estado de Veracruz, sin aludir las denuncias. Dijo el secretario que la prioridad es que los morenistas se mantengan unidos. Recordemos, la creación de la comisión confrontó a Ricardo Monreal con el ala radical de Morena en el Senado. El secretario de Gobernación dejó en claro que es importante, sí, revisar la actuación política, pero siempre y cuando se privilegie la unidad del partido. Y hubo 2 llamados para Ricardo Monreal, un jalón de orejas y un espaldarazo. El jalón de orejas por negociar Ricardo Monreal con la oposición y el espaldarazo por considerar que hace un buen trabajo al frente de la bancada de Morena. Que los senadores de la República de este movimiento
empiecen ahora a hacer más tarea política, que no perdamos el tiempo en estériles batallas al interior. Eso no vale la pena. Y a propósito de este mismo tema, ¿cómo va el caso de José Manuel del Río Virgen, brazo derecho de Ricardo Monreal, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, detenido, acusado del homicidio de un candidato a alcalde en Cazones, Veracruz? Un juzgado federal frenó por tiempo indefinido la posibilidad de que sea abierto un juicio en su contra. La suspensión provisional se convirtió entonces en suspensión definitiva y no va a pasar nada más hasta que haya sido resuelto por completo el amparo que presentó del Río Virgen el 17 de enero en contra de la vinculación a proceso en su contra. Sin embargo, sí continuará detenido y sí podrán continuar las investigaciones correspondientes a este proceso. Esta detención, recordemos, fue el detonante de la división de Morena al interior de la Cámara de Senadores, toda vez que Ricardo Monreal inició una investigación en contra del gobierno de Veracruz por persecución política tras la detención de su brazo derecho. El ala radical de Morena respondió dándole la espalda a su propio coordinador de bancada. A propósito, por cierto, de esta reunión de los senadores de Morena con el secretario de Gobernación, Ricardo Monreal respondió a Adán Augusto que Morena, a pesar de la unión que buscan en el partido, Morena no debe alejarse de la defensa de los perseguidos políticos. La bancada está bien. Me parece que hoy salimos todos unidos, obviamente en un grupo tan numeroso seguirá habiendo diferencias en temas específicos, pero eso es parte de la pluralidad y la diversidad al interior de Morena. Es normal. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, electo por Morena, el PES y el PT, rindió su tercer informe de gobierno en medio de una crisis de seguridad en la que ha estado involucrado, incluso ha sido denunciado por presuntas ligas con la delincuencia organizada. Durante su tercer informe del pasado viernes 28 de enero, el exfutbolista aseguró que su gobierno no pacta con la delincuencia organizada y que busca paz para los habitantes. Mantenemos el combate frontal a la delincuencia organizada. Anulamos objetivos prioritarios generadores de violencia en nuestra entidad, llevándolos a la justicia. Aquí no hay intocables, ni solapamos a quienes atentan contra la paz social. En Morelos no pactamos con la delincuencia organizada. Tercer informe de gobierno. En tanto, en Quintana Roo, otro estado que ha sufrido la escalada de violencia, el gobernador Carlos Joaquín González, electo por el PAN y el PRD, aseguró que tras el ataque a 3 canadienses en un hotel, tras el ataque al gerente del club Playa Mamitas Beach, al estado llegará personal del FBI, de la DEA y de la Policía Montada de Canadá para apoyar en las investigaciones. Declaraciones que provocaron las críticas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tras lo cual llegó un matiz del mismo gobernador. Estaremos teniendo en 2 semanas la visita de instituciones internacionales de Estados Unidos y Canadá que vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, intercambio de información. Estará la Policía Montada de Canadá, estará DEA y FBI. Y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación. Si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía. Tenemos siempre un trabajo de coordinación con ellos. No es la presencia de agentes de cada una de estas dependencias, y mucho menos el visitar por determinada acción o determinado caso. Es
el hecho de tener estos esquemas de coordinación e intercambio de información que se hacen a través de las embajadas con sus agregados de estas dependencias. Este sábado 29 de enero, elementos del ejército que se trasladaban por una vía rural en el municipio de Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, fueron sorprendidos con explosivos. El secretario de Seguridad del Estado, José Alfredo Ortega Reyes, informó que no fueron enfrentamientos. Insistió en que quedara claro en que no hubo enfrentamientos, sino que durante la avanzada del ejército, un grupo con base social, así lo denominó, no dijo nombres de grupos delictivos, sino un grupo con base social, se retiró al ver a los soldados. Pero más arriba, más adelante, hubo un grupo de delincuentes que les disparó, tras lo cual resultó un militar herido. No hay un enfrentamiento. Personal de la base de operaciones e institución de ella avanzó como lo está avanzando para aperturar caminos y se encontró con un grupo de base social, quienes al ver la presencia de ahí del personal simplemente se retiraron. Pero ahí arriba estaban disparando delincuentes, ¿sí? Es más, se habla por ahí incluso de un militar herido, ¿sí? La base social avanzó, se retiró de ahí y por ahí alguien produjo la explosión de algún explosivo que se ven en algunas imágenes y eso fue lo que me supongo yo que generó las heridas. Aunque el secretario omite nombres, en cuanto a grupo con base social, se suele hacer referencia, o las autoridades suelen hacer referencia, a policías comunitarios y a cárteles unidos en ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, medios locales han interpretado este término como personas, como ciudadanos movilizados por el cártel Jalisco. Y cuando el secretario se refiere a que delincuentes estaban disparando, también han interpretado como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es difícil tener certeza de a quiénes se estaba refiriendo, pues la misma versión oficial es cuidadosa o temerosa de decir las cosas por su nombre. Testigos y medios locales ofrecieron más detalles de lo ocurrido. El explosivo fue lanzado sobre los militares mediante el uso de un dron. El ejército respondió movilizando helicópteros artillados que sobrevolaron muy, pero muy bajo. Aunque el secretario negó que hubiera un enfrentamiento, sí hay testimonio en video en donde se aprecia que hubo uno, aunque a pedradas, entre civiles y elementos del ejército. El balance de todo esto fue de un militar herido. Creo, dijo el secretario, que un militar herido. Hasta eso tampoco existe un balance oficial certero, final, por parte de la misma autoridad. Te voy a mostrar videos de lo ocurrido en Tepalcatepec, pero antes de hacerlo debo hacer una consideración. Este video fue tomado del lado de las personas que confrontan al ejército. Ellos decidieron hacerlo público. Se trata de la versión de una de las partes involucradas, difundida para que apreciemos solo una parte de lo sucedido. Se ignora, por ejemplo, cómo inició el conflicto, quién comenzó la agresión. Se ve al ejército sí aventando pedradas, incluso apuntando, cortando cartucho, pero no sabemos qué se avienta desde detrás de la cámara hacia los soldados. No tomemos estas imágenes como un abuso del ejército, como pretenden hacerlo ver, porque son tomas que requieren todavía de mucho más contexto. Les comparto estas imágenes con un objetivo testimonial de la complicada situación que hay en Tepalcatepec, en Michoacán, en el país en general. ¿Cómo debería de actuar el ejército ante un grupo de base social, como lo ha definido el secretario de Seguridad? ¿Ante quién se enfrenta? ¿Está ante ciudadanos, ante policías comunitarios, ante cárteles o ante todos ellos al mismo tiempo? Te muestro las imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, te vas a la verga tú. Sácate. Grábelos. Aquí nadie va a correr. Ahí los tienen. ¿Lo vieron? ¡Al gobierno! ¡Vaya sin pues! ¡Ya les dije! ¡No tiene nada!
Está grabado y está en vivo para arriba, así que ustedes sabrán. Ustedes sabrán lo que quieran hacer. ¡No tiene nada! Mira, es el general. Hablen con él. Graben a la persona mayor para que vean lo que está haciendo el ejército. Grábenlo, miren lo que hicieron con el señor. Para que vean lo que está haciendo el general. ¡Ánimo, ánimos! Están tirando aquí en corto. Agachados, agachados.